de España donde más moscas hay. Ernesto es uno de sus investigadores y estudia qué mutaciones genéticas pueden alterar el desarrollo del cuerpo de este insecto. En estos dos botes tengo dos diferentes estirpes genéticas. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar hembras de uno y machos de otro. El resultado será que al tener mutaciones en ambas, pero mutaciones diferentes, la combinación de los tipos de mutaciones producirá un cierto fenotipo en la mosca que nosotros vamos a estudiar. El resultado puede ser una mosca que, por ejemplo, tenga 4 alas, una mosca que ha transformado una parte del cuerpo en otra. Normalmente las moscas son dípteros que tienen 2 alas. Existen mutaciones que producen que tengan moscas con 4 alas. Vamos a intentarlo, vamos a hacer el cruce y esperamos que efectivamente podamos obtener las moscas del fenotipo adecuado. Ernesto tiene que sexar las moscas y para inmovilizarlas debe dormirlas. Ponemos las moscas en esta placa que tiene CO2 que permite dormirlas y eso nos permite seleccionar los machos del genotipo adecuado que queremos. Miramos por aquí y podemos distinguir por diferentes características los machos de las hembras. Esto es una hembra, vemos aquí, y esto de aquí a su lado está un macho. Se distingue, como veis, porque tiene el abdomen, la parte posterior del abdomen más pigmentado que la hembra. La hembra forma aquí como unas rayas y en el abdomen, en el macho solamente forma esas rayas en la parte anterior del abdomen. La parte posterior está toda pigmentada. Aunque parezcan moscas normales, no lo son. En sus cromosomas se esconde la mutación de un gen que alterará el desarrollo de su descendencia. Los genes Hox son genes que se encuentran en todos los organismos y que especifican lo que es la cabeza, la parte media, el tronco y la parte posterior en el caso de Drosophila, el abdomen. Estos genes, como ya he dicho, se encuentran en todos los organismos y determinan estas características de tal manera que si se produce una mutación en los mismos, una parte del cuerpo se transforma en otra. Y son mutaciones que se encuentran en heterocigosis, es decir, uno de los dos cromosomas homólogos es mutante, mientras que el otro es normal. Por lo tanto, seleccionamos unas hembras que tengan una mutación en un cromosoma y otro normal, mutación 1 en estos genes, y machos que tienen una mutación 2 y otro cromosoma normal. De este cruce va a salir diferente tipo de descendencia. Algunos individuos del cruce llevarán los dos cromosomas normales. Otros llevarán un cromosoma que sea mutante en uno de los dos y otro cromosoma normal. Finalmente, habrá algunos individuos que tienen los dos cromosomas mutados. Son esos individuos que tienen los dos cromosomas mutados aquellos que nos dan el fenotipo que queremos estudiar. Ahora marcamos ese tubo, esto lo guardamos después en la cámara de 25 grados y dejamos que se desarrolle el cruce. Al cabo de 10 días observaremos las moscas resultantes y el fenotipo que tienen. Ahora solo queda esperar. Después de copular, las hembras ponen los huevos. En 3 días, los huevos se transforman en larvas. Con 4 días más, se forma la pupa y finalmente, al 10º día, nace la mosca adulta. ¿Será una mosca mutante? Bueno, ahora han pasado 10 días y lo que vamos a ver es del cruce que realizamos, la descendencia, si tienen alguna de las moscas de la descendencia, tienen el fenotipo adecuado, es decir, las transformaciones que esperamos ver. En este caso, pues las moscas con 4 alas. Por eso dormimos de nuevo las moscas. Y observamos debajo de la lupa si se han producido algunas moscas que sean mutantes, es decir, que hayan transformado una parte del cuerpo se ha transformado en otra. En la mosca normal lo que tenemos es la parte central del tórax, que tiene las 2 alas y unos órganos posteriores pequeños que se llaman altillos y que sirven para dar estabilidad en el vuelo. En la mosca mutante lo que observamos es 2 pares de alas, por lo tanto 4 alas en vez de 2. Los halterios, estos órganos de estabilidad del vuelo, han sido transformados en alas. Los genes Hox también producen otras mutaciones, como moscas con patas en la cabeza.
¿Puede esto ocurrir con los seres humanos? El estudio en Drosophila, el estudio de estos genes, como el estudio de otros genes de Drosophila, tiene aplicaciones también para el desarrollo humano, puesto que los genes que especifican estas estructuras son similares a los genes que especifican la cabeza, el tronco y las extremidades en humanos. De hecho, existen mutaciones en humanos en estos genes que producen exceso de dedos o uniones entre dedos, y los estudios de Drosophila en general, como en otros organismos modelo, sirven para estudiar también enfermedades humanas. Estos estudios también han permitido saber más sobre la evolución. El efecto de los genes Hox podría ser la causa de la diversificación entre los insectos de diferentes especies. Las moscas tienen 2 alas, mientras que las libélulas y las mariposas tienen 4. ¿Es por la acción de estos genes? Los biólogos evolucionistas así lo creen. Somos tetrápodos, ¿no? Sí. Al parecer, me dicen mis amigos paleontólogos y biólogos, al parecer procedemos seguramente de los peces pulmonados, de algo parecido a los celacantos. Y algunos de tus colegas afirman que si pudiéramos retroceder antes de los peces pulmonados, posiblemente los tetrápodos tenían más dedos o más extremidades que las que acabamos al final teniendo. ¿Es cierto esto? Es una pregunta fascinante. Lo sorprendente es que todos los tetrápodos, los cuadrúpedos, pero incluyendo a los reptiles, los anfibios, los mamíferos y las aves también son tetrápodos, solo que sus 4 extremidades son alas. Prácticamente todos, sin excepción. Los tetrápodos que viven en la actualidad tienen como máximo 5 dedos por extremidad. Y esto es sorprendente. 5 dedos. Muchos animales han perdido dedos. Los caballos, por ejemplo, que tienen solo un gran dedo en cada pata. Y hay animales con 2 dedos o 3. Pero casi ninguno, salvo 1 o 2 especies de delfín, tiene más de 5. ¿Y por qué es así? Es sorprendente. Y resulta sorprendente porque, desde la perspectiva de las mutaciones, es increíblemente fácil tener más de 5 dedos. De hecho, tener más de 5 dedos es una de las anomalías más comunes que se observan en el mundo. Hasta hace poco, la facilidad con la que podíamos tener dedos adicionales seguía siendo un misterio. Pero en los últimos 10 años, los paleontólogos han descubierto nuevos fósiles en las rocas de Groenlandia que parecen ser los primeros tetrápodos. Y se trata de criaturas posteriores a celacantos. No son peces, sino anfibios, o muy similares a los anfibios, en algún lugar de la transición entre peces y anfibios, en la que impera cierta confusión, como cabe esperar de las formas transitorias. Pero estos fueron los primeros animales que desarrollaron extremidades y dedos completamente. Y lo sorprendente es que tenían un número ridículo de dedos, 6, 7, incluso a veces 8. Así que de repente parece que hubo un conjunto de anfibios campando a sus anchas con este número absurdo de dedos. Y de repente esto se estabilizó hasta los 5 que tenemos hoy en día. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Es uno de los misterios de la evolución. Los plásticos y los cosméticos pueden acabar siendo perjudiciales para el feto.
Una reciente investigación apunta que un componente muy frecuente en estos productos podría causar anomalías en el desarrollo embrionario de los órganos sexuales masculinos. Las estadísticas son claras al respecto y apuntan que en las últimas décadas se ha registrado un incremento entre las tipologías de defectos congénitos que podrían deberse a una interferencia en la testosterona durante la etapa embrionaria. El compuesto investigado es el talato, una sustancia artificial que se utiliza con frecuencia en plásticos y en la industria cosmética. Dicho producto puede alterar el desarrollo prenatal sexual del hombre, según se desprende de un estudio realizado a un centenar de recién nacidos varones que presentaban anomalías en el tamaño del pene y en el funcionamiento de los testículos. Los bebés que presentan esta malformación al nacer pueden acabar padeciendo problemas de infertilidad y tumores varios. En pleno debate ético sobre la utilización de las células madre, una empresa norteamericana